Aprendemos también varias cosas bien interesantes acerca de la fe. Y primero es que cuando Dios nos llama a nosotros creerle, nosotros no tenemos que tener los detalles de lo cual Dios nos está llamando, ¿ok? O sea, dice en Hebreos capítulo 11, cuando se presenta a Abraham, dice que por la fe Abraham obedeció al llamado de Dios y salió para un lugar a donde él no sabía para dónde iba. No estamos diciendo que Abraham salió a lo loco, porque primero hubo el llamado de Dios, ¿ok? El llamado de Dios. Y cuando Dios llama, en el caso de nosotros, yo creo que la pregunta más lógica sería: ¿y cómo sabemos que Dios nos está llamando? Porque hoy día muchas veces los sentimientos nos confunden con la voz de Dios, y entonces lo que creo que es un llamado de Dios no es un llamado de Dios, son anhelos míos. Eso se da mucho en los ministerios. Hay mucha gente que entra por anhelo al ministerio pastoral, y como bien me enseñó mi pastor René Pereira cuando me discipuló, Dios no respalda buenas intenciones, Dios lo que respalda es un llamado, ¿ok? Dios respaldó a Abraham porque lo llamó, ¿ok? Pero eso no quiere decir que ahora a ti te dé la gana de decir: voy a ser misionero en México, y como Dios me llamó, yo por fe le creo, me compro un pasaje y llego allá. Esto no funciona así. Tampoco funciona que tú llegaste a un lugar y te enamoraste del lugar: ay, Dios me quiere a mí aquí, ¿ok? Esto no funciona así. Esto funciona que primero tiene que haber un llamado personal, pero también tiene que haber un llamado que sea confirmado en el cuerpo de Cristo. ¿Cuánto dice amén? Yo creo mucho en la confirmación por el cuerpo de Cristo. Entiéndase, la iglesia. La Biblia dice que cuando Dios llamó a Pablo y a Bernabé para la obra que los había separado, el Espíritu Santo le habló a la iglesia. Le habló a la iglesia. La iglesia, Dios la utiliza para confirmar lo que ya Dios puso en nuestros corazones, ¿ok? Y es la manera más segura de nosotros poder entender si realmente hemos sido llamados por Dios. Y los que hemos sido llamados por Dios no tenemos que pasquinar en los postes y decir: voten por mí para pastor. O sea, esas cosas no. Ni tampoco tenemos que hacer artimañas políticas de nosotros, de invitarlos a barbecue para que coman y voten por mí para pastor o para diácono. O sea, el que Dios llama, mira, va a confirmarlo. ¿Cuánto dice amén? O sea, Dios lo va a confirmar. Tú no tienes que estar empujando puertas ni estar apresurando las cosas, ¿ok? Sino que Dios, si te llama, Él mismo va a confirmar, y todo a su tiempo es hermoso y maravilloso. Dios me llamó a mí al pastorado en este mismo lugar en el 1987, en octubre del 87. ¿Cuándo se vino a cumplir eso, hermano? En el 93. ¿Qué ocurrió del 87 al 93? Capacitación, pruebas y enseñanza. Fantástico. Y yo lo necesitaba para entrar al ministerio. Yo no podía entrar al ministerio al momento que Dios me llamó. Dios tenía que podar muchas cosas en mí, y todavía, cada vez que Dios me quiere subir un escalón en servicio a Él, me tiene que podar, me tiene que eliminar cosas que a Él no le agradan. ¿Por qué? Porque Dios va a comenzar a perfeccionar la obra. Por eso, si Dios te llama a ti, Dios te pone una inquietud para servirle a Él, no quiere decir que ya mañana tiene una corbata pegada en el pecho. O sea, no. Lo que quiere decir es que ya Dios te está dando un indicio de que, mira, yo te estoy llamando. Dios llamó a Moisés, y Moisés tuvo una inquietud terrible de servir a Dios. Una tremenda. Y en una ocasión vio un egipcio y lo mató. Y sin embargo, esas mismas personas que Dios iba a utilizar a Moisés para libertarlos, no reconocieron a Moisés en ese momento. Se molestaron que él mató a los egipcios. Entonces Moisés, frustrado, se fue al desierto y estuvo 40 años allá pensando que a lo mejor él se había equivocado en su llamado. Pero no, un día Dios vino en la rutina de la vida, se le manifestó a través de una salsa ardiente y le dijo: ahora es el momento, Moisés. ¿Por qué? Porque antes tú querías hacer las cosas por tu fuerza. Como yo escuché un predicador en una ocasión que dijo que si Moisés hubiera tomado la ley en sus manos, todavía estaría matando egipcios. Y nosotros no hacemos las cosas en nuestra fuerza, las hacemos en el poder de Dios. ¿Cuánto dice amén? Así que cuando Dios te llama, acuérdate, Dios pone unas inquietudes maravillosas, pero siempre háblalas con tus líderes, con tu pastor, con tu iglesia, y que la iglesia ore por lo que Dios puso en tu corazón, y que sea la iglesia en la que te envíe. Amén. No que te dé un espíritu de rebeldía. Es que Dios me llamó, el Espíritu Santo me habló a mí y no le habla al pastor, pero a mí sí. Eso es un disparate, se lo digo honestamente. Ahí quien se aprovecha es Satanás, no es Dios. Porque entonces tú vas a querer hacer algo bueno con los medios equivocados. Dios siempre va a confirmar. Al que Dios llama es pastor hasta en Japón y habla hasta japonés, porque es Dios el que llama. Segundo, aprendemos de Abraham que cuando Dios te da una promesa a ti, tú no trates de hacerla cumplir tú.
¿Sabe que ustedes leyeron que Dios le dijo a Abraham que iba a ser padre de una gran multitud? Sin embargo, Sara, cuando escuchó que Dios le había dicho a Abraham que ella iba a ser madre, ella dijo, no, está bien, yo no puedo porque yo soy estéril. Coge a Agar, la esclava, y ten relaciones con ella, y el hijo que salga de ahí, ese es el de la promesa. Le voy a decir algo, para ese tiempo, culturalmente, era aceptado lo que Abraham hizo. Espiritualmente, no. Y yo quiero que sepan que hay cosas que culturalmente son aceptadas, pero a Dios no le agrada. Por eso que inclusive para hacer nosotros la voluntad de Dios, no solamente podemos basarnos en la Constitución o en las leyes puertorriqueñas o en las leyes de Estados Unidos. Lo que tenemos que basarnos es en la Escritura, amén. Porque si un día viene la ley y nos dice que no podemos orar como a Daniel, ¿qué vamos a hacer? ¿No orar? No, yo voy a hacer como Daniel, yo voy a abrir las ventanas y voy a orar. Amén. O sea, y entonces, ¿qué sucede? En ese momento era aceptado, se podía hacer eso. Pero ¿qué pasa? Dios no iba a sacar la promesa de esa manera. Dios iba a hacer que Sara, su matriz estéril, pudiera concebir, aún a la edad que fuera.